Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes, soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Sabéis qué son y cuándo se usan los andamios de fachada unidireccionales? A continuación os voy a explicar las características y los componentes esenciales de este tipo de andamios. Cuando acabéis de ver la presentación, se pretende que seáis capaces de identificar las características y diferencias entre andamios de fachada y multidireccionales, de comprender la importancia de la homogeneidad de piezas para la seguridad y de conocer los componentes esenciales y normativas de seguridad en andamios. Para ello, el contenido que vamos a desarrollar se divide en tres partes. Tras una introducción de los andamios de fachada, procederemos a describir sus características y sus componentes principales. Los andamios de fachada, también conocidos como andamios europeos o unidireccionales, son sistemas modulares de componentes prefabricados que se interconectan entre sí en una sola dirección. Estos andamios se caracterizan por su estructura principal, que consiste en marcos metálicos prefabricados, a diferencia de los andamios multidireccionales. Esto implica que en una pieza ligeramente más compleja, el marco, se agrupan varios elementos que formarían un módulo en un andamio multidireccional. Los andamios de fachada ofrecen conjuntos modulares estables y adaptables que permiten cubrir fachadas y otras estructuras verticales con geometría plana y regular. Además, proporcionan plataformas de trabajo seguras y sistemas de acceso para realizar una variedad de tareas como rehabilitación, aplicación de revestimientos, mantenimiento y trabajos de albañilería en general. Los marcos sostienen las plataformas de trabajo a diferentes alturas y se conectan mediante largueros horizontales y diagonales, tal y conforme podéis ver en esta imagen. Dependiendo de la situación, estos andamios cumplen diversas funciones, como servicio, carga y protección. Son más sencillos y rápidos de montar que los andamios multidireccionales, siendo idóneos para fachadas, aunque menos versátiles. Se trata de la estructura más empleada cuando el edificio no demanda equipos especiales para alcanzar la altura de trabajo. La instalación y montaje implica la unión de marcos metálicos de dimensiones estándar, a los cuales se le adhieren las tarimas y parapetos. Este sistema se compone de marcos, plataformas, barandillas y diagonales. La estructura suele ser de acero o aleaciones de aluminio, mientras que las plataformas y los rodapiés pueden ser de madera o metálicos. Estos materiales deben ser robustos y duraderos para resistir las condiciones de trabajo. El andamio europeo consta de tubos de un diámetro de 48 milímetros por 3 milímetros de espesor y cumple con las normas UNE-EN 12810, UNE-EN 12811 y UNE-EN 39, lo que permite certificarlos como andamios homologados. La medida más común es de 2 metros por 2 metros y medio por 0,75 metros, aunque pueden variar con respecto a la longitud y anchura de los módulos, manteniendo, no obstante, la altura de 2 metros. La norma UNE-EN 12811/1 describe los componentes de los andamios de trabajo y acceso, sin distinguir entre andamios de marco y multidireccionales, pues son bastante parecidos. En la figura se recogen los componentes de un andamio de fachada europeo. La principal diferencia radica en que los andamios de marco incorporan en un solo componente los montantes verticales y un travesaño horizontal, mientras que en los andamios multidireccionales
estos componentes están separados. Veamos, por tanto, estos componentes. El arriostramiento en plano vertical transversal son elementos que rigidizan la estructura en planos verticales transversales. Pueden ser tubos, marcos, con o sin refuerzos en esquinas, pórticos abiertos, conexiones rígidas o semirrígidas entre componentes horizontales y verticales, diagonales, etc. Su objetivo es estabilizar el andamio y mantener su integridad estructural. El arriostramiento en plano horizontal se refiere al ensamblaje de componentes que brindan rigidez en los planos horizontales, logrando esto a través de elementos como techos, marcos, paneles, diagonales y conexiones rígidas entre travesaños, largueros y otros elementos. La protección lateral es la barrera que asegura a los operarios, previene caída, retiene materiales, incluye barandillas principales, postes, cuando no se fijan en montantes verticales o en el marco modular, barandilla intermedia y rodapié. También está la unidad de plataforma, que es el elemento capaz de soportar carga y formar parte del andamio. Puede ser esencial en andamios unidireccionales, formando parte de la estructura. Estas unidades pueden ser normalizadas o plataformas de acceso con trampilla practicable para escalera de mano. Está el marco vertical, que es el componente prefabricado con dos montantes verticales y un travesaño horizontal. Este sostiene plataformas y niveles del andamio. Los fabricantes suelen reforzar las esquinas para darle mayor rigidez y capacidad estructural, y son montantes equipados con conexiones para protecciones laterales y diagonales. Y por último está la escalera, que facilita el acceso entre niveles en un andamio. Usualmente esta escalera es abatible para almacenamiento conveniente y evitar obstrucciones. Puede ser de acceso incorporado o torres adyacentes. Las trampillas practicables en las plataformas permiten el acceso. Para estos andamios se recomienda que las piezas sean homogéneas, evitando componentes de diferentes fabricantes para garantizar una construcción segura y estable. Se aconsejan sistemas de seguridad automatizados que prevengan los vuelcos de las plataformas. Asimismo, se debe instalar una protección perimetral desde el nivel inferior y restringir el acceso de los operarios al andamio, hasta asegurar la protección total de la estructura. Además, se debe reducir el peso de los elementos utilizados y mejorar la ergonomía de los montadores. Y en caso necesario, se pueden emplear elevadores que faciliten el izado de las piezas, optimizando así la eficiencia y seguridad del trabajo. Pues bien, llegamos ya a las conclusiones más importantes que podemos destacar en este objeto de aprendizaje, que son las siguientes. En primer lugar, que los andamios de fachada son estructuras modulares rápidas y estables para trabajos verticales. En segundo lugar, que existen componentes y normas, marcos, plataformas y protecciones según regulaciones estándar. En relación a la seguridad y funcionalidad, que son sistemas automatizados con protección lateral y acceso restringido. En cuanto a las recomendaciones de montaje, se tiene que asegurar la homogeneidad de piezas, la reducción de peso y ergonomía mejorada. Y en cuanto a la optimización del trabajo, el uso de elevadores mejoran la eficacia y la seguridad laboral. Muchas gracias por vuestra atención.